Muy pero muy buenos días mis amados hermanitos, bienvenidos al devocional. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema muy bonito que como scout nos hacían practicar y era el servicio, pero un servicio con dignidad. El lema de los scouts es siempre listos para servir y es lo que Dios nos llama hoy a los hijos de Él, al servicio. Y vamos a meditar en el versículo de hoy que habla sobre el servicio. Jesús le dijo a sus discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esto está en el libro de Marcos 10:45. Y el mismo Jesús fue ejemplo de ello. En vez de venir como un rey que es, en vez de que venir a que lo atendieran como Dios que Él es y que Él era en ese entonces, no, Él vino a servir. Tanto que en la cena lavó los pies de los discípulos y también le decía a ellos que el que quisiera ser el más importante, el más grande, era el que le sirviera a los demás y que si alguien quería ser de gran nombre fuera el esclavo de sus hermanitos. Qué bonito este ejemplo y esta enseñanza que Dios nos da. Y hoy vamos a verlo en Hechos, en el libro que venimos estudiando en los últimos devocionales. Y hoy iniciamos el capítulo número 6 y vamos a leer del versículo 1 al 7 y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanitos, esto es palabra de Dios. El Espíritu Santo iluminaba aquella primera congregación. Eran cristianos comprometidos con la fe, comprometidos a agradar a Dios. La iglesia primitiva, muchas personas se les unían. Esto se llama unción. Pero también había un poder feo que se oponía y era el poder del diablo en los religiosos del lugar. Hermanitos, pero los primeros cristianos, a pesar de toda la persecución, solo les importaba estudiar y enseñar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que allí en la iglesia empezó un feo espíritu de la murmuración. A Jesús le mortificaba cuando las personas murmuraban y le decían, ¿por qué murmuras? Esto es de cobardes, el murmurar. Hermanito, si tú tienes una inconformidad con algo, con tu profesor, con tus padres, en tu iglesia, ve y dile al indicado, pero no murmures, porque la murmuración es dañina. Es igual al chisme. También sentir que todo lo malo que pasa es contra mí y todo lo tomamos personal. Y es algo en lo cual he luchado y he trabajado y el Señor cada día me va ayudando para que yo deje estos feos hábitos. Allí en la primera iglesia, los líderes decidieron buscar personas que tuvieran buen testimonio, que fueran llenas del Espíritu Santo y que fueran sabias, para que sirvieran en la iglesia. Y así acabar con todas las murmuraciones y poder los discípulos, los apóstoles, servir en la iglesia, en la palabra de Dios. Entonces, los diáconos, mientras servían,
los discípulos predicaban. El nombre que se le da a las personas que sirven en la iglesia es diáconos. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros, así a ti hermanito que eres pequeño o a ti hermana que eres anciana, nos llama al servir dentro de la iglesia. Bien sea haciendo el aseo en el templo, o dirigiendo o cantando en la alabanza, enseñando la palabra de Dios, bien sea en el altar a los adultos o a los niños, discipulando a un grupo determinado de personas, como a las damas, a los jóvenes, a los caballeros, a las parejas, etc. Pero, hermanitos, para tú ser líder en tu congregación debes ser de muy buen testimonio, que vivas para agradar a Cristo. ¿Y cómo sé yo que lo que hago agrada a Dios? Estúdialo en la palabra de Dios. O piensa, si Jesús estuviera aquí a mi ladito, yo haría esto. Yo bailaría reggaetón si Jesús estuviera a mi lado, lo que llaman el perreo. O yo diría esta mentira. O yo diría esta palabrota tan fea. Yo me vestiría así. El Espíritu Santo te iluminará para mostrarte cómo vivirás en santidad, para actuar y vivir con sabiduría. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: amado Padre, en esta preciosa mañana queremos darte gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Te damos gracias por la sabiduría, Señor, que tú colocas en tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que llega a mi vida, Señor, para mostrarnos, Señor, cuál es tu santa y preciosa voluntad. Ayúdanos, Señor, a servir a tu iglesia, servir en el templo. Enséñanos, Señor, a vivir como dignos hijos tuyos, Señor. Quita la cobardía de mi corazón. Dame entendimiento y sabiduría para vivir en santidad. También te ruego, Señor, que seas tú sanando los corazones tristes, Señor, como el corazón de mi hija, Señor, que se le murió su mascota y ha estado muy triste, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, Señor, en nuestra manera de proceder. Que el enemigo, Señor, no sea dominando nuestra vida, sino que seas tú, Señor, mostrándome por medio de tu Espíritu el camino correcto, oh Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanitos y pido por ellos, Señor, para que ningún espíritu malo los aleje de tu presencia, Dios. Guárdalos de la maldad de este mundo, Dios. Limpia todos sus pecados con tu preciosa sangre. Y que nos lleves tú al cielo, Dios. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hermanitos, sirvámosle a Dios, pero con dignidad y con buen testimonio. Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo devocional.